Un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en este precioso y hermoso día del Señor. Hoy vamos a recibir la palabra del Señor, vamos a nutrirnos con su palabra bella, con su palabra hermosa. Gracias de verdad por acompañarnos en cada momento. En nombre de mi esposa Mónica, el mío Rafael, misioneros del perdón y la reconciliación. Entonces, qué precioso poder hoy meditar el Evangelio. Por eso vamos a invocar la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, Papito Dios del cielo. Te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por este nuevo día que tú nos das, por este nuevo momento que tú nos regalas para estar en tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas siempre todas las cosas y hoy nos vas a dar de tu palabra hermosa, esa palabra viva y eficaz que llega hasta lo profundo de nuestro corazón, Papito Dios. Te amamos y te bendecimos, te adoramos, te damos la honra y la gloria a ti, porque a través de tu divino Hijo, nuestro Señor, por esa sangre y esa agua que se fue derramada de su corazón hermoso, llegamos a tu presencia viva. Bendito y alabado seas por siempre, Padre Santo del cielo. Hermoso, bendito y alabado seas. Que esa palabra que vamos a leer hoy llegue a lo profundo de nuestro corazón y transforme nuestra vida. Te lo suplico por los méritos de la pasión de nuestro Señor y las lágrimas de nuestra Madre María. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos nuevamente a San Lucas capítulo 21 versículos del 29 al 33. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, y entonces, cuando uno quiere ser ciego, está ciego. Cuando uno quiere ser sordo, está sordo. Pero realmente el Señor está cada vez más anunciando que el reino de Dios ya está cerca. O sea que tenemos que creerlo. Que esto se ha leído por más de 2000 años, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay espacio, porque haz de cuenta que nosotros estamos como una cúpula, ¿sí? Una cúpula, estamos dentro de esa cúpula y Dios se mueve por encima de la cúpula y dentro de la cúpula está el tiempo y está el espacio, dentro de esa cúpula, pero Dios se mueve en todo momento. En todo instante se mueve, tanto para el pasado como para el presente nuestro, porque para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Para Él es un instante con un presente constante. Y en nosotros sí hay tiempo y hay espacio. Por eso nosotros solamente como vivimos en esa burbuja, creemos que la burbuja es nuestra realidad. Esa no es nuestra realidad. Para los que son del mundo esa es la realidad, pero nosotros no. Por eso hay que mirar más allá. Cuando uno hace el credo, si tú lo haces y tú meditas en el credo, dice de todo lo visible y lo invisible. Yo creo, y en lo invisible lo que está fuera de esa burbuja, que hace parte del reino de los cielos. Podemos estar metidos dentro de ella, pero si desarrollamos nuestros sentidos espirituales, nos vamos a dar cuenta que el reino de Dios realmente de una u otra forma está con nosotros y que cuando Él llegue en gloria para juzgar a vivos y muertos, ese se va a manifestar en plenitud a cuál reino es el que pertenecemos. Entonces el Señor cada vez más nos está motivando a que no, por favor, no nos estemos apegando a tantas cosas del mundo. A pesar de las dificultades, de los problemas, porque constantemente estamos escuchando el llanto de esos hombres o esas mujeres que sufren por sus hijos, por sus esposos, esposas, pero sobre todo vemos que hay un apego tremendo hacia las personas y hacia las cosas. Y no vemos que lo fundamental es la presencia de Dios, Moni. Y el Señor nos está diciendo, va a llegar el tiempo, despiértate. Si tú eres capaz de ver en lo humano que va a haber una tormenta, si tú eres
capaz de pronosticar que un huracán, como en Colombia pasó un huracán, va a venir, entonces tú, ¿por qué no te previenes? Si eso lo ves desde lo humano, ¿por qué no previenes y no ves, te das cuenta que están sucediendo fenómenos espirituales que están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y constantemente vemos caer a nuestros hermanos, fácilmente, ¿sí? Y que ellos ya están rindiéndole cuentas de una u otra forma a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios, y por tanto no podemos dormirnos en los laureles. ¿Qué quiere decir eso? No podemos simplemente quedarnos allí como aletargaditos, como adormecidos, porque realmente tenemos que despertarnos. Y despertarnos es dedícate a buscar de Dios. En vez de estar buscando el amor de un hombre o una mujer, dedícate a buscar de Dios. Y así es, Rafa, o sea, tenemos que tener presente que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de observar, de percibir las situaciones. Aunque uno no conozca al Señor, uno sabe cuando algo lo está llevando a algo incorrecto. Digamos, una chica se enamora de algún muchacho y curiosamente la persona en su corazón empieza a sentir que no le conviene la persona, pero si uno es terco, si uno es necio, si uno es rebelde a lo que Dios quiere hablar a su corazón, así no sepa que es Dios quien le está hablando, esa persona sigue sintiendo que ese muchacho no le conviene, no es para ella, le va a hacer sufrir. Pero el asunto es que nosotros aprendamos a hacerle caso a ese alertazo que Dios nos hace. Dios nos indica si nosotros vamos a ir a algún sitio incorrecto, tú lo sientes porque tú tienes como una inquietud en tu corazón. O sea, tú estás percibiendo qué es lo que va a venir, tú entiendes que hay situaciones que te hacen daño y que ir a determinados lugares te hace daño. O sea, te está perjudicando a ti en el alma. De pronto en el cuerpo no, de pronto en el cuerpo sientas placer, sí, es posible, pero es que el Señor te está alertando es eso, que le estás dando cabida es a la carne, no al espíritu. Entonces, esos alertazos que tú sientes debes darte la oportunidad de escucharlos para frenarte. Y así tú no conozcas tanto de Dios, porque es que muchas personas, no, pero es que yo, de Dios, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Pero en ese Dios a tu manera, sea como sea tu Dios, nuestro Dios nos está indicando las cosas que están mal. O sea, nosotros tenemos esa posibilidad de percibir dónde están mal las cosas, pero tenemos que frenar la situación, o sea, tenemos que aprender a darle stop a la carne, stop a lo terrenal, porque ahí es donde nosotros entramos a perdernos, es ahí donde nosotros o somos capaces de decirle no, o desafortunadamente no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Es real, Moni, y frente a ese mismo decir no implica que también tenemos que ser muy radicales en las tomas de decisiones, Moni, porque el libre albedrío que se nos dio, esa posibilidad del libre albedrío, ese libre albedrío pues nos da una autoridad inmensa para decirle no a las cosas o decirle sí a las cosas. Porque se nos dio autoridad. Precisamente gobernarás, dijo mi Jesús, mi papá Dios, en Génesis, gobernarás y tendrás autoridad sobre las bestias del campo, sobre todas las circunstancias, sobre todo tenemos autoridad. Todo. Y eso está escrito. No son simplemente unas metáforas como en ocasiones se quiere tratar de justificar que Dios no es el Dios de los imposibles, ¿sí? Él es el Dios de los posibles, de todo, es de los imposibles, de todo es el Dios, el único Dios. Cuando el profeta Elías detiene el tiempo, lo detuvo, cuando hizo caer rayos del cielo, fuego del cielo. Entonces no, eso es una metáfora, no, eso es real, eso pasó. Y eso mismo quiere decir que mi papá Dios, cuando te da esa autoridad a ti para tomar decisiones,
Y si tú eres consciente de quién eres, y si tú eres consciente de que tú haces parte del reino de los cielos, vas a tomar decisiones frente a las circunstancias, y las circunstancias no te van a volver a hacer daño. Porque entonces, ¿para qué está escrito el Salmo 91? ¿Simplemente una metáfora? ¿Qué quiere decir? Simplemente una figura literaria, como algunos teólogos, que a mí me impresiona que lo digan de esa manera. No, es que hay que interpretar la palabra de acuerdo a los símbolos de los tiempos. Es verdad la palabra. La palabra es efectiva, la palabra nos da autoridad. Nos dice, no soportes más eso, porque tú estás dejándote dominar por lo que le dice el mundo. Y si me da autoridad, quiere decir que si yo estoy viendo cosas, que si estoy viendo cómo el mundo se está destruyendo, porque se está destruyendo debido al pecado, yo no puedo entrar en el juego del mundo porque yo no hago parte del mundo. Tú y yo hacemos parte del reino de los cielos. Y cuando tú le dices detente a las cosas, no acepto estas cosas y tomo la decisión de no seguir en el pecado, pues ya se dan. Porque es que la naturaleza, dice Romanos 8:19, que a propósito tampoco es una metáfora, es una realidad, que la naturaleza espera ansiosamente que tú y yo nos despertemos, nos levantemos, reconozcamos que somos los hijos amados y predilectos de Papá Dios. Y si eso dice la palabra, yo le creo a la palabra. La palabra no es para interpretarla como de esa manera se dice, porque la palabra no se justifica, la palabra se justifica por sí misma, no tenemos que darle justificaciones a la palabra. Eso lo dijo se me olvidó el santo. ¿No sabes quién lo dijo? ¿No sabes quién? ¿Y tú sí? Pues claro que lo dijo San... ¿Nosotros somos qué? Franciscanos, ¿sí o no? San Francisco así lo dijo, mi amor. La palabra no se debe, ella se justifica por sí misma. Y si dice la palabra que la naturaleza espera ansiosamente que los hijos de Dios nos despertemos, y te propongo una tarea. Busca las diferentes versiones de la Biblia, búscala. Busca en todas las versiones que tú puedas encontrar Romanos 8:19 y léela, y te darás cuenta y te sorprenderás que la naturaleza tiene vida y que ella está esperando que tú te despiertes, que tú tomes decisiones y que tú ya dejes de estar adormecido, porque los sentidos espirituales se nos tienen que despertar frente a estas señales de los últimos tiempos. Ya no tenemos que seguir adormecidos, toma decisiones. Toma decisiones frente a ese esposo, frente a esa esposa, frente a esos hijos. Toma decisiones. Y la decisión más importante es mirar para el cielo. Chicos, mirar hacia Dios. Esa es la mejor decisión. No ponerte a tomar decisiones si me separo, si no me separo, si lo saco o no lo saco de la casa, si hago o no hago, si me voy o no me voy para otro país, para otra ciudad. Toma decisiones fundamentadas en Dios y te darás cuenta que todo te va a ir muy bien, Moni. Mira, Rafa, cómo es de importante que nosotros... seamos conscientes de que esa palabra siempre a través de los siglos, nosotros hemos visto cómo esa palabra, no solamente a ese pueblo de Israel que pasó hace tantos años, que salieron de la esclavitud, que pasaron tantas situaciones y las palabras se cumplieron, porque eso fue dado de acuerdo a las experiencias a través de los años, de los siglos, se fueron cumpliendo, y todavía aún hoy, si tú estudias la palabra, si tú percibes una promesa, si tú percibes una motivación, si percibes una advertencia, en fin, una corrección, y tú realmente haces lo que la palabra te dice, esa palabra se va a cumplir. Por eso, mira cuántas, uno no sabe cuántos millones de personas ya han pasado, han existido. No sabe uno cuántas situaciones se han vivenciado, no sabe uno cuántos eventos, los más importantes de pronto uno se conocerá, pero muchísimos quedaron desconocidos porque solamente fueron a determinados espacios de la tierra. En fin, cuántas situaciones han pasado que dice claramente la palabra, todo el cielo y la tierra han de pasar, pero las palabras de Dios no. Las palabras de Dios se siguen cumpliendo. Las palabras de Dios son reales. Las palabras de Dios, si de verdad te sumerges, es saber qué es lo que realmente va a estar sucediendo en tu vida. El Señor
lo que quiere con su palabra y lo que nos enseña a través de su palabra, no solo que nosotros aprendamos a ser sus hijos, sino que de verdad estemos alerta de lo que va a pasar, alerta de lo que está sucediendo a tu alrededor, alerta para que tú no caigas en las trampas del enemigo. El mal el mal quiere que nosotros nos destruyamos, que nosotros nos perdamos. Y claro, cuando no se permite en un momento determinado de la historia, por esas cosas que se dan y porque el mal estuvo muy presente en toda la historia de la iglesia también, siempre ha estado presente. Asimismo, Dios ha estado allí combatiéndolo. Cuando no se permitió la lectura de la palabra de Dios y todos entramos en esa oscuridad, todos entramos en ese oscurantismo precisamente. ¿Qué es lo que sucedió? Pues el mal tomó muchísimo control de toda la gente, porque realmente la palabra de Dios quedó para algunas personas nada más. Pero ¿por qué estamos en este tiempo con esta despertar de buscar la palabra? Porque el Señor ya sabe que su pueblo está sufriendo. O sea, Él tiene demasiados hijos que están sufriendo. Y el Señor ya no quiere que suframos más. El Señor quiere que nosotros nos despertemos, que de verdad conozcamos nuestra realidad. Es como ese niño que se perdió, ese niño que lo secuestraron, ha vivenciado muchas cosas, le ha tocado muchas situaciones difíciles, ha experimentado cuestiones muy dolorosas y demás. Y llega el momento en que la misericordia de Dios le pone una persona para que lo levante, para que como que le ayude, como que le dé la mano. Y ese niño muy fácilmente puede, o sea, con esfuerzo, con lucha, con dedicación, ese niño se levanta y ese niño puede cambiar su historia de vida. Así mismo, el Señor está haciendo con nosotros. O sea, nosotros fuimos secuestrados por causa del pecado. Fuimos secuestrados. ¿Por quién? Por el mal. Y aprendimos cosas que no eran, cosas que nos lastimaron, cosas que nos destruyeron, cosas que marcaron nuestras vidas de muchas formas. Pero a través de su palabra nuestro Señor quiere que nosotros empecemos realmente a romper todo eso que aprendimos, a que aprendamos nuevas cosas. O sea, nosotros necesitamos estudiar la palabra para aprender nuevas cosas, para aprender esas oportunidades que Dios nos da, para aprender los caminos que el Señor nos abre, para que nosotros entendamos que es solamente en el Señor que nosotros vamos a ser restaurados. Pero no, el Señor quiere es que nosotros tomemos decisiones, ¿sí? Porque las cosas, no, como dice una canción por allá, no nos van a caer del cielo. No, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos porque es que llevamos muchos años sumergidos en la carne, muchos años sumergidos en solo el mundo, y a raíz de ese sumergidos en la carne y ese estar en el mundo, desafortunadamente nosotros hemos estado muy mal y tenemos que cambiar todas esas actitudes, todos esos gestos, la forma de hablar, la forma de reaccionar, la forma de tratar a las personas, toda esa fealdad con que aprendimos en el mundo. Todo eso lo tenemos que cambiar para realmente ser como el Señor fue, que fue manso y humilde de corazón. Y realmente hay demasiada soberbia en el mundo, demasiado egoísmo en el mundo, demasiado mal en el mundo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Solo los que de verdad sean hijos de Dios lo van a lograr. Solo los que sean hijos de Dios realmente se van a permitir eso. Van a ser esforzados, van a ser valientes, no van a temer, no van a desmayar, sino que van a seguir adelante y van a alcanzar ese objetivo, porque el Señor lo único que quiere es que tú te esfuerces para ser su hijo, o sea, tener realmente el carácter de Jesús en tu vida. De resto, todos los demás, pues ya sabemos que somos de la carne en muchas cosas, pero algunos se esforzarán en ser más de la carne que de Dios. Por eso el Señor dijo, yo no vine a unir cosas, sino a separar a aquellos que son mis hijos de los que no son, de los que no son mis hijos. O sea, Jesús vino a mostrarnos cuál era el camino. Entonces Él está separando a aquellos que son de la tierra realmente, del barro. Porque el Señor ahí nos está diciendo, si tú no sales de ahí, tú eres de la tierra, eres del barro, eres parte de la naturaleza.
Pero si tú eres mi hijo, tu alma no es de barro, tu alma no es carne, no. Tu alma realmente es espíritu y entonces a raíz de eso vas a esforzarte. Eso es lo que el Señor quiere. No, quiere que nosotros realmente nos levantemos. Solamente los valientes llegarán hasta el final. Los valientes alcanzarán el galardón. Por eso lo decía Pablo. Corro la carrera para llegar a la meta. ¿Quién es el que va a correr la carrera? ¿Quién es el que va a llevar a la meta? Solo aquel que no se distraiga con las cosas del mundo. Solo aquel que no quiera, o sea, detenerse para poder encontrar a Dios. Pero si es tu esposo el que, ay, pero es que no me mira, no, es que independientemente de eso, princesa o príncipe, no vas a llegar al cielo con tu esposo. Con tu esposa, si ella o él no se determina. Lucha porque tú sí llegues al cielo, esa es tu meta. Irnos de dos en un matrimonio significa realmente esforzarnos los dos para llegar a Dios. O sea, nos vamos a apoyar el uno en el otro para poder crecer en Dios. Pero si uno no quiere crecer en Dios, no pierdas tu salvación. Y busca a Dios, porque Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Y además de eso, si tu esposo o tu esposa no quieren buscar de Dios, tú tienes una responsabilidad y se llaman hijos, si te dio hijo Dios. Y esos hijos sí te va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con tus hijos? No, es que mi esposo no me miraba, no me amaba, no me daba cariño, no. ¿Qué? ¿Y tus hijos dónde están? No, pues están viciosos, están allá, unas relaciones incorrectas, todo esto. ¿Tú qué crees? ¿Esa es la cara que vamos a darle a Dios? No. Si tu esposo está en el mundo, si tu esposo se está perdiendo, todavía tienes muchísimo que hacer para estar buscando a ese esposo que no quiere estar con Dios, que no quiere levantarse. Entonces es necesario que tú te pongas en la tarea realmente de buscar de Dios, de ser la hija o el hijo amado de Dios y con base en eso poder ayudar a tus hijos, porque ese fue la responsabilidad y el tesoro que Dios te dio para que tú los eduques para Dios, no para el mundo. Educarlos para el mundo, déjalos sueltos y verás que el mundo los educa perfectamente bien. No, te dio hijos para que los eduques. Esa teoría de que ahorita los hijos no se forman, eso es del mundo. Eso es del mundo. Pero si es de Dios, de verdad fórmalos para la alabanza de Dios, porque todos fuimos creados para adorar a Dios como los verdaderos hijos de Dios. Entonces tienes muchísimo que hacer. Ah, no, que él no quiere. Haz de cuenta que eres una persona sola, que no tienes a nadie y que te toca levantar a tus hijos. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar unas fuerzas que ni te lo puedes imaginar. Entonces no nos podemos decir, ay, no, se me está acabando el tiempo. No, hasta el último momento de vida tendrás tiempo para hacer la misión y el Señor te va a ayudar en ese proceso, ¿o no? Claro, mi amor. Por eso, fíjese, mira lo interesante de este pasaje bíblico, ¿verdad? Porque es bien bonito, porque el Señor nos está diciendo, ¿no? También les puso la comparación, fíjense en las higueras y en cualquier otro árbol, cuando van a brotar las hojas y se darán cuenta ustedes que ya está cerca el verano. Nos pone en comparación la naturaleza. Retomo Romanos 8:19, Moni. Si queremos despertarnos, tenemos que ser muy claros frente a la toma de decisiones y despertar los sentidos espirituales, no los humanos, que los humanos los tenemos más despiertos en ocasiones porque nos tienen embebidos en el mundo, ¿sí? Porque solamente vemos lo que está a nuestro alrededor, vemos lo que está a nuestro lado, sentimos lo que está simplemente, tenemos estas orejotas como las mías, miren, las bien grandotas. Las tenemos simplemente despiertas a lo que queremos ver en el mundo y escuchar en el mundo, las noticias, pero no tenemos nuestros sentidos espirituales despiertos para ver que la naturaleza nos está avisando. Es como la comunicadora social de Dios. Sentirán, como decía la palabra ayer, ¿no es cierto? Sentirán terremotos, verán cosas, verán situaciones, la naturaleza se va a mover. Y si ustedes, y mi Señor compara, y si ven esa higuera, que ya va a dar frutos, pues ya ven que ya se acerca el momento de la cosecha. Es igual ustedes, despiértense por favor. La naturaleza está a tu servicio y la naturaleza es el también. Ayer hablaba de que teníamos que tener pendientes allí a
a los israelitas, ¿sí? Al pueblo de Israel, porque es el reloj de Dios, pero la naturaleza es el mejor reloj. La naturaleza te está avisando porque no que está viva y tú estás al servicio de Dios y por tanto la naturaleza está a tu servicio, porque eso dice la palabra, y por tanto si te despertaran tus sentidos espirituales, vas a ser tan sensible frente a las cosas, de verdad, pero tan sensible a las cosas espirituales de una manera tan linda, que perfectamente en vez de estar rechazando, juzgando, en vez de estar viendo si hacen o no hacen, te vas a dedicar a tu crecimiento espiritual y vas a ver que cuando tú creces espiritualmente, vas a desarrollar tus sentidos espirituales que son hermosos. Nuestro hijo entendió algo lindísimo, lindísimo. Me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú sabes qué capacidad mental desarrollamos los seres humanos? ¿En qué capacidad mental estamos, Mónica? ¿Porcentaje? Por ahí en el 6-7%. En el 6 o 7%. No hemos desarrollado más. Entonces, ¿qué tenemos para desarrollarla? No, pues vamos a estudiar. Vámonos a empezar a investigar frente a la parte de estudio y creemos que con el estudio y metiendo conocimiento a la cabeza humano vamos a desarrollar más nuestra inteligencia. Se habla de personas muy inteligentes como Albert Einstein, en psicología como Piaget, que es un autor impresionante, que ellos posiblemente tuvieron un coeficiente intelectual como del 8 o 9%. Pero entonces mi hijo dijo algo muy, 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 muy interesante. Dijo, ¿y dónde está el 98%, el 97%, el 96%? ¿Dónde está esa inteligencia? Y yo le dije, pues nos toca estudiar más. Tenemos que ser con una cabezota grandota para desarrollar más la materia gris, porque se supone que ahí es donde es la que más actúa la inteligencia. Y él dijo, no, el 96% es espiritual, es una inteligencia espiritual. Y si tú desarrolláramos cada vez más esa inteligencia espiritual, Moni, ¿te imaginas cómo sería el mundo? ¿Cómo serían las cosas? ¿Andaríamos peleando como perros y gatos como peleábamos nosotros? Como dice la palabra, mordiéndonos como perros. Como tú estás tal vez en tu familia, como tú estás angustiado por el dinero, como estás angustiado por ese COVID, como estás angustiado porque no puedes ni salir a la esquina porque te da un miedo tremendo. O sea, ¿estarías angustiado? ¿Cómo estaríamos si desarrolláramos ese 96% espiritual? Pensémoslo por un minuto, Moni. ¿Cómo seríamos tú y yo si desarrolláramos el 96% espiritual y viviéramos solamente con el 7% humano? Y nosotros queremos es vivir todo toda la inteligencia desde lo humano, no desde lo espiritual. ¿Cómo sería, amor? ¿Cómo sería nuestro trato? Sería muy diferente. Sería respetuoso, sería cariñoso, sería suave, sería manso, sería delicado, sería educado, sería formidable. El problema es que todavía tenemos mucha mundanalidad y eso es lo que el Señor quiere que nosotros corrijamos. Mientras más nosotros estemos en el Espíritu, más se va a dar esa posibilidad de cambiar nuestra forma de ser. Pero cuando nosotros realmente nos dejamos untar tanto de la televisión, del internet, de ver películas que no son, de aún ver deportes que no son, cuando estamos tan embebidos en conversaciones incorrectas, conversaciones de doble sentido, cuando nosotros permitimos lecturas inapropiadas o aún lecturas que son del mundo, de cosas del mundo, en fin, tanto lo que nos da el mundo, cuando nos dejamos llevar por eso, el mal todo el tiempo está mandando sus mensajes, todo el tiempo. Antes yo me acuerdo, hace un tiempo no tan lejano, que se hablaba, ojo con determinada música porque es mensaje subliminal. Y no nos dábamos cuenta que te ibas a una película o una telenovela y ahí tenías mensajes súper directos de traiciones, de infidelidades, de abandonos, de maltrato. Tenías cantidad así de frente y tú eras feliz con la telenovela ahí pegada al televisor. ¿Eras o eres? Eres. Hay muchas personas que son todavía. Pero yo de las telenovelas no. No, lo que digo, porque tú dices que eran... No, todavía hay muchas personas que siguen apegadas a por muchas eso, cosas, ¿no? y hay una cantidad de mensajes allí y estás ahí,
feliz, que porque le hizo, no, que porque lo dejó, no, que porque trató, que porque tal cosa, no. Esos son mensajes que están llegando a tu corazón, son mensajes que están dañando tu vida y son mensajes que hacen que tu malestar definitivamente esté allí en tu vida. O sea, ese malestar va creciendo. Si tú tienes un problema con tu pareja, pues eso va a hacer crecer tu malestar con tu pareja. Entonces, esos no son tipos de audio, ni de redes sociales, ni de nada de esas cosas. ¿Cuántos se han separado por causa del Facebook? Precisamente, ¿por qué? Porque en el Facebook empiezas tú a establecer una relación y en el Facebook están esos hombres que tratan de conquistarte y esas mujeres que te están lanzando frasecitas suaves y tiernas y resulta que terminan un hogar. Son personas que no les importa la vida familiar, sino solamente se ven a sí mismas. Entonces, son muchas cosas que nosotros tenemos que estar alertas, que el Señor nos está diciendo y que tenemos que realmente no dejarnos caer en esas trampas para que la vida de nosotros sea muy diferente y que de verdad esas señales de los tiempos que nos están ya diciendo, estamos cerca del final, realmente nosotros empecemos a cuidarnos y a buscar ser hijos de Dios y no seguir siendo hijos terrenales, porque si barro eres, barro te vas a convertir y tu alma se va a perder. Entonces, recuerda, ¿estás llevando tu cuadernito? Vale la pena que lleves el cuaderno y vas tomando nota de todas estas enseñanzas que el Señor nos está dando y tomes nota realmente de cuál sería la promesa de toda esta palabra que nos está dando el Señor. Para mí, Moni, la promesa es que hay un mundo espectacular que nos está esperando. Que tenemos una inteligencia espiritual lindísima que tenemos que desarrollar y que no se desarrolla solamente en las universidades, se desarrolla en la mejor universidad de todas, la palabra de Dios. Y que el mejor maestro de todos se llama el Espíritu Santo. Por eso mi mamá está llena del Espíritu Santo, nos enseña realmente. Sí, pero el mejor maestro de maestros, el Espíritu Santo. Entonces, ánimo, puedes desarrollar esa inteligencia espiritual. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.